En esta oportunidad platicaremos sobre el consentimiento y confidencialidad en la unidad de aprendizaje en investigación, ética de investigación en educación. Consentimiento y confidencialidad. El consentimiento informado es un criterio jurídico que, en palabras de Holmes, se afirma: a lo largo de los siglos, la costumbre, creencia o necesidad desaparece, pero la regla permanece. El consentimiento informado es entonces un método histórico connatural a lo jurídico y tiene como objetivo el solucionar problemas de convivencia, teniendo su origen en el derecho sanitario hebraico y el derecho romano. El derecho sanitario se encuentra explicado detalladamente en el libro bíblico del Pentateuco, que específicamente menciona las medidas de seguridad sanitaria como son la cuarentena, el aislamiento, la desinfección, el destino final de los cadáveres y el método epidemiológico. La idea del consentimiento provenía del pacto originario que ligaba al pueblo de Israel, el cual dicta así: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, y dije: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Jueces capítulo 2, versículo 1. Así se observa entonces que el derecho sanitario era un pacto con la divinidad. El símbolo entre los judíos para llevar a cabo un pacto no era por escrito, sino que se descalzaban el pie izquierdo y con ello se formalizaba la contratación. En tanto, en Roma, el derecho romano clásico dio origen al Corpus Iuris Civilis, y uno de los apartados es el consentimiento. Sin embargo, para ellos el consentimiento bajo información no es un contrato, sino un asentimiento, es decir, la aceptación que generan derechos y obligaciones en la relación jurídica médico-paciente, y existe un consenso entre ambos. Del derecho romano surge la palabra consentimiento, que se deriva del latín consensus, y de esta a su vez de cum, que significa con, y sentire, que significa sentir. Por lo tanto, su significado es el acuerdo de dos o más voluntades sobre la misma cuestión. A partir del Código Napoleónico, en su legislación se explica el concursus voluntatium o concurso de voluntades, consenso para la realización de un acto médico, acuerdo de voluntades médico-paciente, generándose entonces derechos y obligaciones. Corpus Hippocraticum es uno de los grandes instrumentos normativos de la institución jurídica que ha orientado a la medicina hasta nuestros tiempos. En él también se observa el contractualismo sagrado, inspirado en dar prioridad al cumplimiento de obligaciones hacia la divinidad, habiendo un pacto. Juro por Apolo médico, por Asclepio, por Higiea y Panacea, y todos los dioses y diosas, poniéndolos por testigos, que cumpliré de acuerdo con mi capacidad y mi juicio este juramento y este pacto. También se observan las consecuencias del cumplimiento o, en todo caso, del incumplimiento. Si cumplo este juramento y no lo violo, que se me premie con el disfrute de mi vida y mi arte, y que se me honre con la fama entre todos los hombres y en todos los tiempos venideros. Si lo violo,
y juro en falso que me suceda lo opuesto, de tal manera que no es un contrato, sino un consentimiento. La teoría general del consentimiento hace alusión a la autonomía y a la connotación jurídica de la libertad moral. Más tarde, es Kant quien imprime la autonomía, en donde la persona establece sus propias normas morales y atendiendo al imperativo categórico para ser ejemplo a seguir, es decir, donde la persona asume la responsabilidad de su propia vida, como puede observarse en el Código Civil Italiano de 1942, en donde se dictan los actos de disposición del cuerpo. Los actos de disposición del cuerpo están prohibidos cuando ocasionen una disminución permanente de la integridad física o cuando sean de otro modo contrarios a la ley, el orden público o las buenas costumbres. Finalmente, el antecedente clásico de definitorio de su naturaleza y límite está en el Código de Nuremberg, a raíz de las experiencias desastrosas en investigación con seres humanos en las clínicas de los campos de concentración nazi, y que específicamente remarca que la persona debe tener información y conocimiento suficientes de los elementos correspondientes de un experimento, entendiendo claramente lo que decide. El consentimiento en la investigación con seres humanos debe considerar tres aspectos: metodológicos, jurídicos y éticos, de tal manera que en el aspecto ético se encuentra el consentimiento informado con la finalidad de determinar si los individuos aceptan o no participar en la investigación que se les propone, de tal manera que en este proceso se reconozca y respete la autonomía de los participantes. El consentimiento informado, específicamente para la investigación con seres humanos, reza así. El consentimiento informado se basa en el principio que señala que los individuos competentes tienen derecho a escoger libremente si participarán en una investigación. Protege la libertad de elección del individuo y respeta su autonomía. En el proceso del consentimiento informado hacia los participantes de la investigación, el investigador tiene la obligación de identificarse claramente, dando a conocer los datos personales y, en caso de que el participante forme parte de un experimento, proporcionarle el contacto accesible a lo largo de la investigación. También deberá de informar si es el investigador principal o no lo es. Utilizar un lenguaje accesible y adaptado a las características culturales y de educación de la persona a la que se le informa. La explicación debe ser clara para dar lugar al discernimiento de la participación o no en la investigación, como también del propósito de la investigación, el motivo por el cual puede ser incluido en la investigación, las características del diseño de la investigación, los riesgos esperables, los beneficios alcanzables de la investigación, alternativas terapéuticas o diagnósticas, la asistencia, la indemnización y, por último, la confidencialidad de los datos. Un aspecto elemental del consentimiento informado es la voluntariedad, que consiste en la expresión libre del participante para formar parte de la investigación y, si así lo desea, retirarse de ella sin represalias.
En este proceso también es importante la capacidad del participante, tanto la capacidad de obrar o aptitud de ejercer derechos y obligaciones, así como la capacidad jurídica, que es la aptitud legal para ser sujeto de derechos y de obligaciones. En una investigación con menores de edad es importante que además del consentimiento informado que deberán firmar sus padres, sean ellos quienes firmen el documento de asentimiento informado, donde con ello se clarifica que los menores de edad comprenden y aceptan participar en la investigación. Gracias.